Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena y del doctor Ricardo Monreal, les agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy en este ejercicio de comunicación, la legislativa del pueblo. Como siempre agradecemos, y nunca me voy a cansar de decirlo, a la mejor fuente de medios de comunicación que tiene este país, que es la de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos a todas y a todos, gracias al equipo de comunicación que nos acompaña el día de hoy, por supuesto al canal del Congreso, a Radio Congreso, y a todas y a todos los medios que nos acompañan el día de hoy. Tenemos una agenda interesante, el ambiente político está interesante, por supuesto. El día de hoy nos acompaña la diputada Mary Pozos, quien nos estará hablando algunos puntos importantes del paquete económico 2026, precriterios que fueron enviados por la Secretaría de Hacienda, cómo se ha ejercido el gasto del recurso público en el 2025 y algunos otros datos importantes y relevantes también. Gracias, Mary, por acompañarnos en esta legislativa del pueblo. Iniciamos nosotros con algunos temas que nos parecen importantes. El primero es hacer un posicionamiento muy claro, un posicionamiento fuerte, firme sobre todo, que deje a un lado esta narrativa de comunicación que la oposición ha tratado de colocar como lo quiere hacer todas las semanas ante la falta de un proyecto político, de que México pues está recibiendo un castigo, digamos, en materia arancelaria. Lo primero que habría que mencionar, y ahí lo vemos en la pantalla, es que los aranceles son generales y que son parte, sin duda, de una política mucho más recaudatoria del gobierno de Estados Unidos, mucho más dirigida a un esquema de negociaciones de lo que geopolíticamente le interesa más al gobierno de Estados Unidos. En ese orden de ideas, pues México, como se puede observar, a ver si me prestan el micrófono por favor tantito, México, como se puede observar, ahí estamos, ¿verdad? No es la única carta que se recibió anunciando la probabilidad del 30% de aranceles. Lo mismo sucedió con la Unión Europea, lo mismo sucedió con Canadá. Canadá incluso con un arancel anunciado del 35% superior, en el caso de Canadá. Brasil ni se diga, ¿no? Le anunciaron un 50%, y lo que queremos mencionar es que esto, pues de alguna forma, lo que muestra, además de otros países que fueron parte de este anuncio, pues es que claramente hay un interés en la agenda política de la oposición por tratar de descalificar de alguna forma esta tarifa arancelaria. Lo importante que hay que decir es que desde el 11 de julio, que fue la fecha exacta y precisa cuando se envió esta carta, nuestro país fue el primer país en instalar una mesa multilateral de negociaciones. Ahí participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí participa la Secretaría de Economía, ahí participa la Secretaría de Energía, ahí participa la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Y eso es muy importante comentarlo porque la mesa está instalada en Washington y la mesa forma parte de un ejercicio multilateral, bilateral, pero que además es permanente. Entonces esta narrativa también de algunas diputadas, de algunos diputados, de que el gobierno de México se encontraba ausente, pues es falsa. Y aquí queremos dejar claro que es falsa completamente. Adelante, por favor. La carta del presidente Donald Trump efectivamente toca el tema del fentanilo. Y en el tema del fentanilo, adelante por favor, quisiéramos nosotros mencionar que es un problema compartido. De hecho, el gobierno de México ha sido muy empático con la problemática que tiene el gobierno de Estados Unidos. Ustedes saben que este problema nace desde 1968, que fue comprada esta patente de este medicamento opioide que nace en Bélgica y que posteriormente un laboratorio de Estados Unidos lo compra. Desde entonces el opioide fue prescrito a diestra y siniestra, como si fueran aspirinas casi.
Y en ese orden de ideas se generó, sin duda, una adicción muy importante que no fue detectada hasta que un tribunal falla en contra de los permisos que había otorgado la FDA para prescribir este medicamento, sin que se le dijera a la gente que incluso podría llegar a ser hasta 40 veces más adictiva que ciertos medicamentos para el dolor, y generó sin duda un problema muy importante. Un problema que al momento en el que se prohíbe, en el que se regula, pues genera un mercado secundario. Y el mercado secundario naturalmente tiene un ingreso por la frontera de Canadá y por la frontera de México, pero de precursores que vienen de Asia, fundamentalmente. ¿Qué ha hecho el gobierno de México? Pues ustedes lo saben mejor que yo, una reforma constitucional para elevar a rango constitucional la prisión preventiva en todas las modalidades que tienen que ver con la fabricación, comercialización, distribución del fentanilo. Es delito grave el día de hoy. ¿Qué otro dato me parece importante? Ningún país ha dado mejores resultados en la lucha contra esta droga que México. De hecho, de octubre del 2024, no, permanezcan en esa, por favor, de octubre del 2024 a 2025, que cubre gran parte del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que por sus siglas es Cross Border Protection, se ha reducido en un 65% la incautación. ¿Por qué se ha reducido en un 65% la incautación? Pues porque el gobierno de México está dando resultados históricos. Sí es importante decir que en este ejercicio de colaboración, nunca de subordinación, pues se espera reciprocidad del gobierno de Estados Unidos. Porque existen hoy en todas las incautaciones de los operativos que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad, 7 de cada armas incautadas provienen del país vecino. Y son cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos también. Es decir, hay un ingreso relevante de este tipo de armas. Siguiente, por favor. Del 1 de octubre al 3 de julio del 2025 se han asegurado 188 toneladas de droga, se han inhabilitado 1.160 laboratorios de metanfetaminas, y en diciembre de 2024, ¿no?, hubo la incautación más grande que ha habido en la historia de este tipo de pastillas de fentanilo. Se evitó el comercio de 20 millones de dosis, 20 millones de dosis, con un valor aproximado de 400 millones de dólares. Siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a hacer una pausa antes de presentar los siguientes videos. Lo que llama la atención es ver a una oposición completamente antipatriota. Hay ejemplos que les voy a mostrar en donde llama mucho la atención que en vez de que la oposición esté haciendo propuestas concretas, en vez de que esté apoyando un fenómeno que sin duda afecta a mexicanas y a mexicanos, pareciera que ellos lo que quieren es que le vaya mal a México. Da la impresión de que la oposición quisiera que la tarifa arancelaria se quedara. Da la impresión de que la oposición quisiera que tuviéramos un rompimiento en las relaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos. Y si no, para muestra basta solo un botón. Adelante, por favor. Claudia Sheinbaum ha tenido muy buenos resultados en términos de las negociaciones que ha logrado con su socio comercial. A diferencia de lo que es el PAN, a diferencia de lo que representa el ala más conservadora del PAN, que en esta mesa la representa Raúl, ¿no?,
Nosotros sí queremos a nuestro país. Nosotros no somos un movimiento entreguista o un gobierno entreguista. Si no entendemos que negociar con el presidente Trump debe ser visto desde otra manera, no una manera frontal, sino encontrar lo que le interesa al presidente Trump. Se pone bueno, o sea, hay que encontrar lo que le interesa al presidente Trump. Este es el mejor ejemplo de que son entreguistas. Este es el mejor ejemplo de que apoyan las políticas clasistas, racistas, xenofóbicas del presidente Trump. Es una realidad. Es que Sheinbaum no está con el pueblo de México, está primero con los intereses de los cárteles por encima de los intereses de los mexicanos. Nos va a ir muy bien con Trump, muy bien, sobre todo porque se acaban las guerras. Pues bueno, 3 ejemplos muy claros de cómo la oposición, en un nado sincronizado con algunos otros actores políticos, pues al parecer van y cuentan una historia completamente distinta, ¿no? Por eso les hemos llamado entreguistas, por eso les hemos llamado nosotros a esta oposición, una oposición que se parece mucho a lo que eran los conservadores de 1848, cuando el 11º presidente de Estados Unidos, James Polk, que era un presidente que pensaba que tenía una misión divina, en serio, y esa misión divina tenía que ver con darle más territorio a Estados Unidos, pues llegó la invasión de nuestro país, una invasión donde perdimos cerca de 2.000 kilómetros de tierra, y en esta invasión, que después fue sometida al Congreso, que en ese momento había una mayoría conservadora, mediante el acuerdo denominado Guadalupe Hidalgo, pues anexaron a Estados Unidos estos kilómetros. Lo que quiero decir es que está en el ADN de los conservadores, está en el ADN de Acción Nacional, del PRI, el entreguismo, está en el ADN de estos partidos políticos, pues formar parte de un movimiento antipatriótico y antinacional. La segunda información que me gustaría darles el día de hoy es que hemos tomado la determinación de presentar el día de hoy, en unas horas, un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo en donde vamos nosotras y nosotros a crear o a solicitar la creación de una comisión especial para que se investigue y para que se indague las presuntas responsabilidades políticas, administrativas y legales de servidores públicos y exservidores públicos involucrados en la red de corrupción inmobiliaria conocida como cártel inmobiliario. ¿Cuándo? Cuando Jorge Romero, el presidente de Acción Nacional, fue ni más ni menos que alcalde o delegado de esta delegación. Y hay que decirlo porque hay mucha información en donde se ha comentado que hubo sobornos, hay, según entendemos, cerca de 28 expedientes relacionados con una lógica de una red colusiva y de corrupción con constructoras. Y fíjense qué curioso, resulta que en 2020, en septiembre del 2020, hubo una inundación, que hoy reconoció, por cierto, el diputado Doring en la mañana que debatió conmigo en Radio Fórmula, que efectivamente la inundación había destruido los archivos claves relacionados con los expedientes en donde Romero estaba imputado en su desempeño como delegado del 2012 al 2015. Y esto pues sugiere la eliminación de pruebas contundentes, ¿no? Él las ha negado y las seguirá negando seguramente, dice que son calumnias, lo mismo ha hecho Santiago Taboada, pero me parece que es importante primero pues tomar en cuenta que una de las acusaciones más fuertes la hizo el propio Felipe Calderón en uno de sus libros. Otra tiene que ver con una indagatoria por 350 millones de pesos y evidencia fundamental que fueron depositados en cuentas de personas cercanas al entonces delegado de la alcaldía Benito Juárez. Y además ya hay implicaciones legales, hay 13 personas procesadas, 4 ya condenadas, y una red en donde hay todavía muchas irregularidades que pueden detectarse, documentos esenciales destruidos, ¿no?
y esto me parece que no es una campaña política, esto sí es algo que debe de investigarse. Por eso estoy solicitando el día de hoy que la mesa directiva turne a la comisión correspondiente en función de que este asunto es un tema de interés público y sobre todo de quien allá afuera en el discurso político presume honestidad, ¿no? Presume o denuncia corrupción, pero no hace un autoanálisis de lo que fue su gestión. Esta comisión especial que estamos solicitando tendrá un plazo de 180 días para presentar un informe detallado con hallazgos, conclusiones, recomendaciones, y la comisión especial estamos solicitando que sea integrada por 15 diputadas y diputados con criterios de pluralidad y de proporcionalidad de los grupos parlamentarios y que por supuesto ejerza sus funciones de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica del Congreso y el reglamento de la Cámara de Diputados. Bueno, con esto concluyo y le pido a mi queridísima Mary Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que nos informe sobre su comisión. Muchas gracias, Mary. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, pues las preguntas ya saben que van a esperar hasta el final, porque ya me adelantaron que están muy ávidos de preguntar muchas cosas. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? El motivo de pedir este espacio aquí en la Legislativa del Pueblo para poder platicar con ustedes es informarles en dónde estamos parados ahorita a medio año después de la aprobación del presupuesto de egresos 2025. Porque, como ya se ha mencionado, pues a la oposición le gusta mucho desinformar, mentir, y cuando repites muchas veces una cosa, pues la gente se la empieza a creer. Entonces es importante hacer un balance de dónde estamos el día de hoy. Si me ayudan con esta mera. Para recordar las ampliaciones que hicimos, recordarán que hicimos reasignaciones importantes desde esta comisión, que después fueron avaladas en el pleno de este Congreso, por más de 45,000 millones. Estas reasignaciones las vemos también reflejadas en estas ampliaciones, que mucho dijo la oposición que habían sido reducciones. Ampliaciones importantes que vimos en el presupuesto 2025. En agricultura y desarrollo rural, porque mucho se decía el abandono que al campo, mentira. Hubo una ampliación de 898.5 millones de pesos que hoy fortalecen principalmente a la producción para el bienestar. En el sector de infraestructura, comunicaciones y transportes, porque a su servidora le tocó recibir a gobernadores, presidentes municipales, que obviamente pues todos traen sus agendas muy particulares donde quieren ver aumento en sus proyectos o ver sus proyectos reflejados en el presupuesto, pero una queja generalizada, lo cual tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta, era justamente la rehabilitación de carreteras, caminos rurales sobre todo y artesanales, y para esto tuvimos una ampliación de 10,720.4 millones de pesos. Se amplió también el presupuesto en educación, recordarán este episodio donde hubo una polémica alrededor de las universidades públicas, donde se logró el aumento inflacionario obviamente reflejado en el presupuesto de egresos, y las ampliaciones a cultura, que también les gustaba mucho decir que habíamos quitado todo el apoyo al ramo de cultura. Hubo un monto de 3,000 millones de pesos de ampliación para este sector. Obviamente en el tema de género, la Secretaría de las Mujeres recibió más de 2,000 millones de pesos para fortalecer la prevención y erradicar la violencia en las mujeres. Y finalmente, un tema muy importante para la presidenta, la defensa nacional, que tuvo un aumento de 6,293 millones de pesos. Sin duda, todos los aspectos que tuvieron ampliaciones, pero yo destacaría sobre todo los programas prioritarios, los programas humanitarios que ya son derechos constitucionales y que muy al caso justamente con lo que estamos viviendo ahorita con los embates de las amenazas nuevamente del presidente Trump, podemos decir que tenemos una economía fuerte, seguimos estando en el lugar número 12 de las economías mundiales y pues logramos, no dicho por la cuarta transformación, dicho por el Banco Mundial,
que salieran 11 millones de la pobreza, lo cual nos habla que estos programas humanitarios que hoy son derechos constitucionales, pues nunca fueron dádivas, sino que forman parte de esta economía circulante. Pasamos a la otra, por favor. Es importante, muchos de ustedes me han preguntado sobre los precriterios generales que ya recibimos. Lo recibimos, para ser exactos, ¿qué fecha fue la que lo recibimos? Déjenme les digo, ¿qué fecha fue? Bueno, el 7 de junio, mira, traigo buen apuntador, buenísimo. Recibimos los precriterios generales, que ustedes son públicos, ya los conocen. Es importante que sepan que son los criterios con los que se pretende, según la Secretaría de Hacienda, gastar el próximo presupuesto de egresos. No quiere decir que lo que nos estén enviando es ley y que en base a eso tenemos que ir programando pues estas mesas de trabajo e ir enfocándonos cómo se va a aprobar el presupuesto. Estos son los precriterios que tienen que ver mucho también en base a la economía, cómo está funcionando la economía al día de hoy, a medio año después de la aprobación del presupuesto. Tenemos que destacar que en estos precriterios se presenta una asignación de 502.916 millones de pesos, es decir, poco más de 19,000 millones comparado con el presupuesto anterior para la pensión del bienestar de personas adultas mayores, que ahorita más adelantito les voy a dar datos importantes de cómo se está gastando eso al día de hoy. Y de manera general, pues destina al tema de programas de bienestar y humanismo, los derechos constitucionales ya de las mexicanas y mexicanos, por más de 1.141.072 millones de pesos. Esto es más de 43,000 millones que el presupuesto anterior. Obviamente tiene que ver por el crecimiento de derechohabientes, por más programas sociales que ahora ya se han implementado en la administración de la presidenta, y por eso es que se ve reflejado este aumento. Tenemos ya, como lo dije, que son previsiones sobre la evolución de la actividad económica, es decir, sí que se vayan con la claridad de que no es así tal cual como lo tenemos que aprobar, son precriterios. Y les hablaba de datos importantes. Al mes de julio, por ejemplo, 12.7 millones de mujeres y hombres de 65 años en adelante van a recibir un pago de 6,200 pesos. Eso lo vamos a ver ya este mes de julio. La pensión de bienestar para personas con discapacidad entregará 3,200 a cada uno de los 1.6 millones de derechohabientes de este programa. Más de 1 millón de mujeres beneficiadas de la pensión de mujeres del bienestar recibirán 3,000 pesos, y de igual forma más de 151,000 personas inscritas en el programa para el bienestar de niñas, niños, hijos de madres trabajadoras recibirán apoyos económicos de los 830 a los 3,600 por hijo o hija. En total, recordarle a la gente que más de 15 millones de personas obtendrán un apoyo en base al presupuesto de egresos que estamos ejecutando, y que, contrario a todas las predicciones catastróficas como siempre de la oposición, no fue necesario obtener más deuda para dar cumplimiento a estas promesas de campaña, y que además hoy ya son derechos constitucionales. Pasamos a la que sigue. Además de los precriterios, el 30 de junio la Secretaría de Hacienda nos entregó, y además es público también, esta estructura programática 2026, del cual se destaca un dato importante. Se busca rediseñar desde una visión de integridad, integralidad política y pública, un enfoque de derechos y superación de fragmentación institucional y dispersión de las acciones del Estado. Traduciéndolo al español, se propone una compactación presupuestaria de aproximadamente 30% respecto al 2025. Esto lo destaco porque yo ya he visto notas por ahí donde se habla de una reducción de este 30%, lo están queriendo trasladar a una reducción de un 30% en el gasto, y esto no es correcto. Se habla de, va a haber el mismo gasto, va a ser el mismo presupuesto, simplemente esta compactación del 30% se refiere a darle calidad a ese gasto, mejora la toma de decisiones públicas, simplifica, deja de
de haber porque había gastos que se hacían en 2 o hasta en 3 lados de manera simultánea y tenemos que hacer reajustar la calidad del gasto para que no se vean mermados los derechos, obviamente, de las personas, que sea el mismo gasto, pero que esté bien ejecutado. Es decir, no es un recorte, ni representa una reducción de recursos. La siguiente, por favor. Ahorita ya lo decía muy bien nuestro vocero, hablaba justamente de dónde estamos parados como país en un tema económico. Somos una economía fuerte, como lo mencioné en un principio, y que además, pues, gracias a el manejo impecable que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum en la conducción de nuestra nación frente a las amenazas que ya quedaron muy claras que no son exclusivas para México, pero que nos ha permitido justamente tener una reorganización al interior de nuestro país que está justamente planteada en 2 puntos muy importantes que la presidenta lo ha mencionado: los polos de bienestar y el Plan México, que nos ha permitido generar inversión, no nada más de inversión del país, sino incluso extranjera. Independientemente de las amenazas, pues estamos calculando que tenemos, y pues todo esto que va más allá de México, es global. Tenemos muy buenos números para poder decir que vamos a tener un presupuesto de egresos que esté por arriba de las circunstancias que nos exigen las mexicanas y los mexicanos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es importante porque son las fechas que tenemos que tener bien presentes para la entrega del paquete económico y cómo va a ser en este año la aprobación tanto de la ley de ingresos como el presupuesto de egresos. Nosotros tenemos que estar recibiendo el 8 de septiembre, a más tardar, pudiera ser antes, pero al 8 de septiembre es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos entregue el paquete económico. El 20 de octubre es la fecha límite para que esta Cámara de Diputados apruebe la ley de ingresos, y el 31 de octubre es la fecha límite para que el Senado apruebe esta ley de ingresos, y nosotros desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendremos que tener, obviamente previo al 15 de noviembre, ya un dictamen con el presupuesto de egresos de la Federación aprobado en la comisión para más tardar el 15 de noviembre estarlo aprobando en el Pleno de la Cámara de Diputados. Tenemos como Comisión de Presupuesto esta ruta para establecer los lineamientos para regular la participación de las comisiones ordinarias. Esto es porque saben que todas las comisiones legislativas tienen que emitir una opinión respecto de el presupuesto de egresos, respecto de este paquete que vamos a recibir, para que nosotros podamos considerarlo e integrarlo en el dictamen del presupuesto de egresos. Los lineamientos de participación de los funcionarios públicos, y en este punto pues vamos muy adelantados porque ya hay, previo a lo que a recibir el propio paquete, pláticas, acercamientos con la Secretaría de Hacienda, con la Subsecretaría de Egresos, que es lo que a nosotros nos compete, para hacerlo de manera mucho más organizada que la vez pasada. Metodología de conformación de los grupos de trabajo, que en eso les tengo que decir que la verdad nos fue muy bien en el pasado. Las mesas de trabajo estuvieron integradas de manera muy plural. Los grupos parlamentarios todos estuvieron presentes, todos propusieron estas mesas de trabajo, quienes las iban a integrar, es decir, no nada más son integradas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios, también son integradas estas mesas de trabajo por sociedad civil y por aquellos protagonistas o aquellos personajes que sean relevantes para la discusión del presupuesto de egresos, y estas recomendaciones de quienes van a participar en las mesas de trabajo las tenemos abiertas ya al día de hoy para irlo haciendo de manera también más ordenada. Y la convocatoria para la realización de mesas de diálogo bajo el esquema de Parlamento abierto, las temáticas que se van a abordar en cada una de ellas. Bueno, aquí están, las pueden ver, regrésense tantito por favor para que las vean. Estas son las mesas, porque incluso a los propios medios de comunicación les puede interesar participar en alguna de estas mesas. Esto es lo que tenemos, la ruta
para el análisis del paquete económico y para poder elaborar un dictamen de presupuesto de egresos. Que hay que recordar que en el pasado nos fue muy bien, no hubo tomas de tribuna, no hubo... en la propia comisión hubo incluso el reconocimiento de la propia oposición, lo cual es extraño, pero sí hubo el reconocimiento de la oposición del manejo que se le dio a los trabajos dentro de la comisión, y eso pues despresuriza mucho cómo va a ser la aprobación ya en el pleno de la Cámara de Diputados. Hasta aquí el asunto del presupuesto de egresos, y bueno, pues ya sé que ya quieren preguntar de otras cosas, ya me voy a bajar. Eso es todo, y pues estoy a la orden también para cualquier pregunta. Muchas gracias. No, ¿cómo crees, Mary? Muy contentos todos de escuchar a nuestra muy querida presidenta de la comisión. Bueno, pues empezamos con las preguntas y respuestas. Adelante, por favor, Mariam. Muchas gracias, diputado. Comenzamos con Francisco Rubio, de Financiero Televisión. Gran Francisco. Gracias, Mariam. Diputada, ¿cómo está? Buenos días. Francisco, ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Me quedo un poco con el tema de la solicitud para la creación de una comisión y se investigue al presidente nacional del PAN por lo que son las ventas de departamentos, lo que ustedes le han llamado el cártel inmobiliario. Con esta misma vara que ustedes están pidiendo que se mida, ¿por qué no piden también que se mida a los presuntos actos de corrupción o de vínculos que tiene el exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, de Adán Augusto López? ¿Por qué no crear una comisión? Vamos a medir a todos con la misma vara. Sí, a ver, sin duda. Nosotros hemos dicho, y lo vamos a repetir con mucha fuerza, que nosotros no somos tapadera absolutamente de nadie. Y donde hay una investigación en donde alguien comete algún delito o en donde alguien comete alguna falta administrativa, este movimiento no va a ser comparsa de absolutamente nadie. El caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco es un caso que inicia en una investigación de un gobierno morenista, sí, con una fiscalía autónoma, por supuesto, hay que decirlo, pero es un caso en donde quien contribuye, quien aporta los datos es el gobierno federal a través de oficinas de inteligencia, ¿no? Y la Fiscalía General del Estado es la que asume la responsabilidad de conducir una investigación que nos lleva a una orden de aprehensión de un personaje. La enorme diferencia, por ejemplo, con la oposición, que sí es grande, porque hoy han tratado de decir, pues es lo mismo que Felipe Calderón con Genaro García Luna. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, empezando porque nosotros sí estamos persiguiendo a una persona que cometió un ilícito. Nosotros, nuestros gobiernos. Segundo, no es lo mismo porque cuando supimos en 2023, con la condena y con la sentencia de Genaro García Luna, pues hubo datos muy contundentes. Por ejemplo, yo tengo una relación cercana con el general Tomás Ángeles Daguajar. Y de primera mano él me dijo que en el año 2007, cuando era subsecretario de la Defensa Nacional, siendo subsecretario, sostuvo una reunión privada en Los Pinos con Felipe Calderón y con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Murillo. Palabras textuales, le dijo: presidente, Genaro García Luna tiene vínculos con el narcotráfico. Es un riesgo para el país. El presidente Calderón le pidió pruebas. El general Ángeles Daguajar elaboró un informe escrito. El informe lo hizo con expolicías federales que habían sacado y que conocían y que tenían información, datos, no testimonios, datos claros, videos, comunicaciones, ¿no? Y se le entregó personalmente a Felipe Calderón. Felipe Calderón le pidió su renuncia, lo sacó del cargo, lo dejó fuera del ejército y además lo encarceló. La historia ustedes la conocen perfectamente bien. Y después fue exonerado. Lo mismo sucedió con Javier Herrera Valles. Javier Herrera Valles era el comisario de la Policía Federal. Este sujeto ha narrado que envió 2 cartas a Felipe Calderón.
La primera hablaba sobre corrupción dentro de la Policía Federal y la segunda decía claramente que había vínculos criminales con el cártel de Sinaloa de Genaro García Luna. Le escribió, y apunto textualmente: la Policía Federal está siendo corrompida desde la cúpula. Genaro García Luna protege al cártel de Sinaloa. ¿Cuál fue el resultado? Herrera fue removido de su cargo, detenido en 2008 y permaneció 4 años en prisión, hasta 2012 por delitos fabricados, ¿no? Y ustedes lo saben también perfectamente bien. Entonces, primero dejar claro que sí hay una diferencia clarísima entre un caso y otro. Segundo, lo hemos dicho con mucha fuerza y con mucha firmeza, pues las investigaciones las está llevando una fiscalía y que tope hasta donde tope. Hoy se ha dejado claro que no se está investigando al coordinador o al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Pero nosotros hemos dicho que Morena, nuestro movimiento, el grupo parlamentario, jamás será tapadera de nadie, como sí lo fue Acción Nacional, porque Genaro García Luna después también hizo muchos negocios con Enrique Peña Nieto. Se dice, de acuerdo a las investigaciones, que hubo contratos por los que fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos de cuentas bancarias que se fueron para allá, donde hubo actos de corrupción. Se dice que su empresa espiaba de forma particular y privada, y que Homeland and Security tiene elementos para poder justificar que había espionaje durante todo este sexenio. Fue hasta 2023 que supimos pues, que este personaje ligado al PRI y al PAN, muy ligado al PRI y al PAN, pues efectivamente era ni más ni menos que socio, aliado del cártel de Sinaloa, querido Francisco, ¿no? Pero yo incluso te iría más lejos, que se mida con la misma vara, claro, por supuesto. Hay sin duda un tema que parece fundamental para la vida pública de nuestro país. Es increíble ver al presidente de un partido político como Acción Nacional denunciando actos de corrupción cuando sobre él caen acusaciones muy serias, con gente procesada, con carpetas de investigación. En ambos casos a mí me parece que el pueblo de México tiene el derecho de saber qué es lo que está sucediendo. Diputado, cuando me dices que me das la razón que se mida con la misma vara, quiero entender que también entonces vas a presentar un punto de acuerdo para que se cree una comisión exprofeso, por una parte, porque por la otra no aparece por ningún lado el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Nadie lo ha visto a raíz de que detonó esto, y paralelamente tampoco ha aparecido Ricardo Monreal, de que se hablaba que tenían diferencias. No, a ver, yo acabo de colgar ahorita con el doctor Monreal, fue quien me habló por teléfono y por eso no lo hemos visto y nos tenía está escribiendo un libro. Que bajaba un escalón con entrevista, bajaba el siguiente escalón. No, está escribiendo un libro, Ricardo, un libro muy bueno, por cierto, a mí ya me compartió algo del libro. Es promotor de... Y está bueno el libro, pero está muy atento, está de hecho siguiendo en este momento en vivo la transmisión y viendo tus preguntas. Aquí siempre esperamos siempre de primera, querido Francisco, ¿no? Y yo diría que es lo mismo con el senador Adán Augusto, ahí está también, no está desaparecido, ahí está, aquí está trabajando en sus encomiendas como presidente de la Junta de Coordinación Política. Ese es un invento también de la oposición, y ya se dijo muy claro, la presidenta anunció hoy en la mañana que en la próxima mañanera, quizás no mañana, quizás la próxima semana, se va a presentar con mucha claridad cuáles fueron las líneas de investigación para tener hoy sujeto a una orden de aprehensión al secretario de Seguridad Pública. Hoy, digamos que son temas distintos, ¿no? Y la vara es distinta. Además, ya anunció el PAN también que ellos van a presentar un punto de acuerdo en la permanente también para una comisión. Cada quien está en su derecho. ¿Tú te sumarías ¿no? a ese punto de acuerdo? acuerdo? No estoy en la comisión permanente. No estoy en la comisión permanente. Me encantaría, pero no estoy en la comisión permanente. Claro, por supuesto. Yo siempre he pensado que las cosas deben de ser muy claras y transparentes. Es mi punto de vista personal, pero pues yo no puedo hoy ir a influir a una comisión permanente que ha estado constituida, en donde participan senadores, diputadas y diputados. Ellos tendrán que tomar su determinación, pero si me lo preguntas a mí a título personal, todo aquello que sume a esclarecer conductas
que pueden ser presuntos actos delictivos, ayuda y suma, ¿no? Es más, Jorge Romero debería de estar muy tranquilo si no es culpable, como estoy seguro que está Adán Augusto, muy tranquilo, ¿no? Al contrario, el que sí veo muy preocupado es al líder de Acción Nacional. Gracias, doctor. Muchas gracias, querido Francisco. Muchas gracias. Continuamos con Víctor Barrera, del Plural. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, diputada. Son varios temas, pero primero quiero centrarme en esto. ¿Por qué no le piden también a Adán Augusto que se presente, pues por lo menos, a declarar qué sabía de este subsecretario? ¿Qué sabía exactamente? Dicen que este señor no era reciente la complicidad que tenía con grupos delincuenciales, con la barredora, era de años atrás, es decir, quien lo puso en ese puesto fue Adán Augusto. Me imagino que conocía, o por lo menos le pidió su currícula para saber si era una persona a prueba para estar en ese puesto. Sería una primera pregunta. La segunda pregunta es, y qué bueno que señalaste las 5 cartas o 6 cartas que mandaste, pero también lo que aclara el presidente Trump es, sí reconoce el trabajo que se ha hecho, pero lo que quiere Donald Trump es no solamente un trabajo de detener el fentanilo, y requiere él que todos los cómplices políticos mexicanos sean juzgados, y que requiere él que los cárteles de narcotráfico mexicano sean clasificados como terroristas para poder, con permiso de la ONU, pues poder entrar a México en coordinación con México para atacar precisamente a esos grupos de cárteles que son los que hacen mucho daño. El problema es que la presidenta dice, ¿y por qué los van a clasificar de terroristas? Esto es lo que le salta a Estados Unidos, por lo menos eso es lo que tengo entendido. Esas serían las 2 preguntas, y luego tengo preguntas para la diputada. Gracias, querido Víctor, por las preguntas. Empezaré por responder la segunda. Nosotros somos muy distintos a la oposición. Antes sí, efectivamente, la oposición permitía que las agencias de investigación del gobierno de Estados Unidos participaran incluso con las autoridades mexicanas en operativos. Eso es absolutamente violatorio de la Constitución. No se trata de coordinación. Nosotros somos un país soberano. Coordinación hay. es permiso. Coordinación hay, permanente. Yo tengo diálogo permanente con el secretario de Seguridad Pública del país, con Omar García Harfuch, y existe una relación completamente permanente de coordinación. Coordinación, ¿no? Incluso yo te diría que el Mando Norte tiene una gran coordinación con el Ejército Mexicano y con la Secretaría de la Marina. La diferencia es esa, la diferencia es que pues hay quien quisiera ver seguramente a los Rangers y a los Marines metidos aquí en México, ¿no? Ahí los de Acción Nacional, que a veces nos gustaría un día armar la bandera de Estados Unidos que la de México, y hay quienes entendemos perfectamente bien que la soberanía de nuestro país no está en juego. Sí, no es ver al ejército norteamericano, es que se trabaje en coordinación. Hoy hay coordinación para combatir a esos cómplices políticos que encubren las acciones de los cárteles de la droga. Es que hoy hay coordinación. Y cuando hablamos de cómplices políticos, pues bueno, pues yo creo que si vamos a la historia, la única persona condenada y sentenciada, ojo lo que estoy diciendo, se llama Genaro García Luna. Porque no ha permitido que... Pero eso no lo dicen. En estos años. Es la única persona condenada y sentenciada. Entonces, ¿quién debería estar preocupado? No, pues si yo fuera panista, ya estarían viendo a dónde se van. Por eso muchos están en España, ¿no? Bueno, entonces te cambio la pregunta. ¿Tú aceptarías que se clasificaran como terroristas estos grupos? Entonces, para que sí entre, haya una coordinación. A ver, ya están clasificados por una orden ejecutiva. Algunas organizaciones criminales como organizaciones terroristas. Llama la atención, ¿no?, que hay una especie de trato diferenciado para estas organizaciones, porque, según entiendo, hay 3 códigos en Estados Unidos muy claros, en donde a partir de la presidencia de Nixon, y que fue reforzado por Ronald Reagan, ¿no?, se crea la máxima de nunca negociar con terroristas. Pues yo no entiendo, yo me pregunto cómo es que si hay acuerdos
que se tomen con Ovidio Guzmán, por ejemplo, con gente que pertenece al cártel de Sinaloa, ¿no? Si han sido catalogados como organizaciones terroristas, incluso por encima de los principios legales y preceptos legales que tiene Estados Unidos. Yo creo que valdría la pena entender muy bien si sí son para ellos organizaciones terroristas como lo ha dictaminado Donald Trump a través de la orden ejecutiva, o si son para algunas cosas y para otras cosas no. Pero va a ser sentenciado Ovidio, a final de cuentas va a ser sentenciado, lo que quieren es que dé información, de esa información que saque a los cómplices políticos para después entrar en coordinación con México a combatir a estos cómplices políticos. Bueno, lo de los cómplices políticos es una narrativa de comunicación de la oposición. ¿Quién ha dicho que hay cómplices? No, es de Donald Trump. No, a ver, ¿cuándo dijo cómplices políticos? Porque yo lo he escuchado muy atentamente, incluso en las últimas, las más recientes. Yo no escuché cómplices los cárteles políticos. mexicanos tienen atrás a políticos mexicanos que pues, los protegen. Que dé la información. Nosotros no somos tapadera de nadie, siempre lo hemos dicho, que entregue la información. Si entrega la información, pues probablemente con pruebas, porque luego pues las va a sacar de Ovidio, las va a sacar yo del escuché Mayo. y a mí me dijeron y así como el expediente que le construyeron al general Cienfuegos. Pau García Luna. Que por cierto, no, García Luna tiene 60,000 hojas del expediente, hay transferencias bancarias, hay evidencia de lavado de dinero, hay conversaciones, hay chats, hay un expediente bien armado. En el caso de Cienfuegos, fíjate, es curioso, porque el otro día yo lo platicaba con gente que fue parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador lo primero que dice es, a ver, y repartió entre, si no me equivoco, a lo mejor me falta alguno, entre Marcelo Ebrard, entre Luisa María Alcalde, entre algunos otros secretarios del expediente, para que todos lo revisaran. Lo revisaron, le dijeron, presidente, no hay nada. Y el presidente pidió que se publicara, ¿se acuerdan? Se publicó, es público, y no había nada. El tema es ese. El tema es, si hay una sospecha de que alguien está cometiendo algún acto ilícito, se tienen que presentar pruebas siempre. Y esa es la lógica. Si hay políticos que están encubriendo criminales o que están asociados con ellos, que se presenten las pruebas. Y estoy seguro, ¿no?, que el Ejecutivo actuará firmemente para perseguirlos, y también la Fiscalía General de la República. Porque ya lo dije, este gobierno no es tapadera de nadie. Y lo de Adán Augusto. ¿De qué era Adán Augusto? Que se presente a declarar, porque tuvo que haberle pedido la currícula para saber que era un hombre probo y honesto para tenerse puesto. A ver, yo asumo que siempre en este tipo de encargos hay una contratación de buena fe, así lo asumo, ¿no? Y en esta lógica también asumo, ¿no?, que pues no tenía conocimiento, asumo, no lo sé, porque de lo contrario también estoy seguro que lo hubiera separado de su cargo y que hubiera iniciado una investigación inmediata, lo asumo también. Entonces, ¿por qué pero no al final, declara eso? Todo lo que yo asuma, Víctor, es irrelevante. ¿Por qué no declara entonces pero a ver, porque le corresponde a él. Bueno, para limpiar su nombre, me imagino, ¿no? O sea, es algo que le corresponde a él. ¿No? Pero yo diría, hay una investigación ya en la Fiscalía la Fiscalía del Estado, que se está haciendo de una forma contundente, y reitero, este gobierno no va a ser tapadera de absolutamente nadie, ¿no? Muchísimas gracias, querido Víctor. Y para la diputada, en este tema del presupuesto, ustedes señalan, bueno, usted nos informó aquí, que va a haber una compactación del 30% en los programas para redefinirlos y que sean bien utilizados. ¿Estoy bien? Así es. Bueno, esta compactación del 30% no tiene nada que ver en reducción del presupuesto, que podrá ser 9 billones de pesos, lo que se presumen ustedes para el 2026. Sin embargo, lo que necesita en este momento el país es más recursos. De acuerdo a lo que se tiene, y de acuerdo a especialistas, dice que esos 9 billones de pesos, usted lo señaló, 1.2 billones son para programas sociales, por lo menos otro 1,5 billones es para pagar pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Estado, y por lo menos otro 1,5 billones es para hacer frente a la deuda que se tiene de manera total. Es decir, si sumamos todos, son cerca de 4.5 o 5 billones de pesos que ya están etiquetados, y resta solamente cerca de 4 billones o 3,5 billones para distribuirlo en todos los sectores productivos. ¿Qué garantía hay
de que en realidad se le pueda aportar al campo, como usted dijo, se le aumentó, se le amplió. Quisiera también que me explicara de dónde sacaron esa ampliación, si ya estaba bien dividido el presupuesto. Al campo se le otorgue los recursos suficientes, porque han venido varias organizaciones, de hecho también las trajo alguna diputada del Verde, a decir que el campo está totalmente desprotegido económicamente. Quisiera que me explicara exactamente estos datos, porque la gente sigue pensando que es muy bonito hablar de billones, pero cuando se trata de ver la producción del país, pues no alcanza ningún recurso. Gracias, Víctor. Mira, pues me extraña del Verde, porque tenemos integrantes del Verde en la Comisión de Presupuesto y obviamente avalaron el dictamen que se aprobó para este año, que acabamos de justamente ilustrar estas mentiras que se decía que se dejaron sin apoyo al campo y cómo hubo una ampliación muy importante para el campo. Reducciones que hicimos, como son, por ejemplo, a los autónomos, donde tuvimos, obviamente ustedes saben los recortes que hubo ahí, y de ahí se hicieron varias resignaciones, una parte fue a los autónomos. Entonces, con eso respondo a tu pregunta en cuanto a que hay una mentira detrás. No hubo un abandono al campo, sí hubo una ampliación importante para el apoyo al campo. Esto que yo les mencioné ahorita, los programas sociales, que como saben ya son derechos constitucionales, son inamovibles. Esa es la parte toral prioritaria del presupuesto de egresos, independientemente del paquete que vayamos a recibir. Es importante saber cuánto va a ingresar para saber cómo lo vamos a gastar. No tenemos esa claridad. Eso lo tendrá que definir obviamente la Comisión de Hacienda y también el Senado, y una vez que tengamos aprobado la ley de ingresos podemos entonces hacer un planteamiento serio de cómo lo vamos a gastar para el próximo año. Con la certeza, para mí era bien importante tener esta plática hoy con ustedes, para que vieran que todo eso que se decía eran mentiras, que recordarles las ampliaciones tan importantes que hubo, que sí nos está ajustando el dinero, porque también decían que no iba a haber para pagar los programas sociales. Aquí está la proyección, va a alcanzar perfectamente para pagar los programas que ya son derechos constitucionales para todo este año. Y ese mismo ejercicio vamos a hacer para el 2026, con toda responsabilidad y con toda seriedad, pero una vez que tengamos claro cuánto nos podemos gastar. Gracias, Víctor. Muchas gracias con la serie de preguntas. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Queridísima Margarita. Igual de aquí para allá. Muchas gracias, diputada y diputado. Preguntarte sobre esto que del exsecretario de Seguridad de allá de Tabasco. Dices que había una investigación sobre él, incluso se sabe que tiene ficha roja. Pero ¿por qué si había esa investigación no le dieron la prisión preventiva oficiosa? Pues porque se les fue. Y ahorita nadie sabe dónde está escondido o a qué país se fue. A Estados Unidos obviamente que no, pero a lo mejor está en España o en Chile. Entonces, ¿por qué si estaban haciendo ese trabajo no lo cuidaron para que no se les fuera? Y a la diputada Marilyn, si me permite, preguntarte si ahora que se reúnan con las subsecretarias, tanto de ingresos como de egresos, llevan ustedes algún documento pues para que a ver cómo se apoya a la gente del campo, sobre todo ahorita del arancel en contra del jitomate, sí, porque se sabe que va a haber muchas pérdidas tanto para los productores como para los trabajadores. Entonces, si hubiera por ahí algún extra o de dónde se pudiera sacar ese apoyo. Muchas gracias. Gracias, querida Margarita. Yo te diría que corresponde a la Fiscalía General del Estado responder estas preguntas. Mi opinión puede ser valiosa o no, pero si te doy una opinión, la verdad es que no tendría mucho valor porque desconozco con precisión los detalles de la investigación. Lo que sí sé es que hay una orden de aprehensión, lo que sí sé es que un gobierno de Morena está persiguiendo a un funcionario público que lamentablemente no hizo bien su trabajo, y lo que también estoy cierto es que seguramente será atrapado en breve y será llevado ante la justicia para que responda ante la justicia. Pues hay que ver.
reitero, hay que ver, todo lo que digamos aquí son suposiciones. Yo entiendo que a la oposición le encante subirse en el tren de las suposiciones, pero hay que ver, ya la presidenta ha sido muy clara, no está en la investigación a Adán Augusto López Hernández, pero eso no quiere decir que la investigación o nuestro movimiento sea, reitero, un movimiento que vaya a tapar a nadie, ¿no? Entonces hay que esperar. Yo reitero, es muy probable que en breve el propio Adán Augusto López Hernández pues dé su posicionamiento y su postura. No está desaparecido. Gracias, Margarita. Perdón, querida Mary. Margarita, sí, tenemos, como ya les había dicho, sigo sin fecha certera, pero va a ser la primera semana de agosto, cuando nos podamos reunir, no nada más yo, vamos toda la mesa directiva, que está compuesta por todas las fuerzas políticas, a esta reunión con la subsecretaria de egresos, con la maestra Berta, para platicar justamente de cuáles son estos problemas. Aprovecho el espacio para mandarle un muy feliz cumpleaños al secretario de Agricultura, Julio Verdegué, que hoy es su cumpleaños. También estamos en comunicación con él. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer en la mañanera, habló justamente de que en próximos días va a estar el secretario en la mañanera, porque ya hay un plan exclusivamente para el asunto del tomate o jitomate. Y también lo dejó muy claro la presidenta, este asunto a quien más le pega son a los consumidores en Estados Unidos, porque no tienen la capacidad de abasto. Esta medida que suponemos el presidente lo hace para beneficiar a un sector muy chiquito, muy reducido en Estados Unidos que produce tomate, pues no les va a alcanzar y van a tener que asumir ellos el costo de este arancel porque van a tener que seguir consumiendo. Pero esperémonos a que sea el secretario de Agricultura quien dé cuál va a ser este plan para desarrollarlo en este asunto tan específico, y nosotros desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública obviamente vamos a tratar de ser un facilitador siempre para que estas cosas sucedan. Margarita. Continuamos con Fernando Camacho de La Jornada. Sí, Fernando, qué gusto verte. Gracias, doctor, igualmente. Oiga, yo le quiero preguntar, si ustedes han dicho o han pedido que se investigue a Felipe Calderón por haber sido el jefe de García Luna, que tendría que haber tenido conocimiento de esto, ¿por qué no investigar también, por qué no involucrar a don Augusto si él en teoría sabía que este personaje Bermúdez Requena también formaba parte o ayudaba a un grupo delincuencial? No equivale, no estamos hablando básicamente de un fenómeno de encubrimiento o de haber ignorado una advertencia a tiempo. Tú lo has dicho, en teoría sabía, ¿no? En teoría. Yo no sé si sabía o no, asumo que no, reitero, ya lo he dicho, y me da la impresión de que son casos completamente distintos. Hace unos minutos yo ya decía de dos casos documentados, uno del subsecretario de la Defensa, el general Tomás Ángeles Nahuajare, que fue quien presentó, no solamente en una reunión con Juan Camilo Muriño y con el propio Felipe Calderón Los Pinos, una información de que Genaro García Luna estaba o tenía un vínculo con el cártel de Sinaloa, sino que posteriormente presentó informes acompañados de testimonios, pruebas, documentos, fotografías, videos de 25 expolicías federales que habían sido corridos de la institución para demostrar que efectivamente estaba vinculado Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, a lo que Felipe Calderón simple y sencillamente ignoró, no solamente ignoró, despidió al subsecretario y lo encarceló después. Y también el caso que ya mencioné del propio excomisario de la Policía Federal, que también envió dos cartas claras, documentadas, en donde hablaba de los vínculos de Genaro García Luna dirigidas al presidente, recibidas por el presidente, y en donde se establecía, esto fue en 2008, fíjate, la reunión de Tomás Ángeles fue en 2007, las cartas que envió el comisario de la policía fueron de 2008, y Javier Herrera Valles también establecía muy claro que tenía información y pruebas que incriminaban a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Resultado, removido de su cargo, detenido también,
y 4 años en la cárcel. Son temas distintos. Yo que sí quiero destaco que hay una investigación de una fiscalía en el momento en el que hay un gobierno morenista en Tabasco, porque eso comprueba que nuestros gobiernos no son tapadera de ningún delito que se cometa. El posicionamiento ha sido muy claro. Nosotros nunca vamos a tapar a ninguna persona, ¿no? Y corresponde a la Fiscalía investigar. Yo lo que te diga en esta conferencia respecto al tema de este sujeto, exsecretario de Seguridad Pública, pues estará lleno de supuestos, de valoraciones, de juicios de valor. Me parece que quien tiene que responder de forma clara y contundente es primero la Fiscalía General del Estado de Tabasco y por supuesto las autoridades que contribuyeron a poder generar una carpeta de investigación que derivó en una orden de aprehensión. Entiendo, para que estén muy atentas todas y todos, que la próxima semana estará presentándose en la mañanera con mucha claridad qué fue lo que sucedió, quiénes están involucrados, cuáles son los delitos que se imputan, cómo se construyó la carpeta de investigación, qué autoridades contribuyeron, qué autoridades dieron información para que se pudiera llevar a cabo esta carpeta de investigación, y me parece que a partir de ahí será mucho más responsable emitir comentarios, querido Fernando. Diputado, perdón que se lo pregunte de esta manera, pero ¿de veras cree que es verosímil que Dan Augusto no sabía? O sea, que abusaron de su buena fe, como usted comenta, que de veras no tenían ni idea. No importa lo que yo diga, Fernando, porque a final de cuentas lo importante es lo que diga la autoridad que investiga. Mi comentario puede salir de contexto, puede ser utilizado por la oposición en la lógica en la que yo lo diga, para bien o para mal. Por eso prefiero no hacer un comentario que de alguna forma contribuya a un ambiente político que le dé elementos a la oposición para seguir politizando un asunto que tendría que ser plausible. Pues ¿quién no va a estar de acuerdo con que agarremos un delincuente? Pues que hay una investigación. Es como el caso de Ovidio. Yo siempre le digo a la oposición, es que ustedes tienen esquizofrenia política. A Ovidio lo agarramos nosotros, a Ovidio lo extraditamos nosotros. Es que va a cantar, pues sí va a cantar, pero se los va a llevar a ustedes la cantada, a los panistas. ¿Sí me explico? Entonces lo que no quiero, Fernando, es justamente hacer una declaración que contribuya a que se tome mi declaración como un posicionamiento, y menos cuando tengo la responsabilidad de ser vocero de un grupo parlamentario integrado por 256 diputadas y diputados. Diputado, ¿por qué siempre echarle la culpa a la oposición o a los medios de comunicación y no asumen su propia responsabilidad? Cuando ustedes eran opositores, era el mismo discurso. ¿Pero a quién le estamos echando la culpa? ¿La oposición y a los medios? No, ni a qué medio. No, para nada, todo lo contrario. No hay ningún medio a quien yo haya acusado en esta rueda de prensa, al contrario, siempre ha habido un reconocimiento de que la fuente de esta Cámara, de que esta la... Yo respeto su posición, la de usted, y además la escucho con atención, como respeto la posición de cualquier medio de comunicación, incluso de la oposición también. Pero por supuesto que debo de dar un posicionamiento político que es válido y que también debe ser respetado por la oposición. Pero le estoy diciendo que le estoy comentando que nosotros fuimos los que detuvimos a Ovidio Guzmán. Eso es asumir responsabilidad. Le estoy comentando, forzados por quien, bueno, ya vamos a entrar a las teorías de la conspiración, pues entonces ya no vamos a tener un debate basado en datos. O sea, no. Pues no sé, reitero, hay una investigación que se está llevando a cabo. Mi tema es decirle a usted que ojalá y no caigamos en el terreno de la especulación y de la ciencia ficción. Ese es el... No, es que cuando hablemos hay que hablar, hay que hablar de datos. Sí. Usted sabe que hay un proceso legal para integrar una carpeta de investigación. Usted entiende que incluso hasta ahora, con las modificaciones legales que llevamos a cabo, se puede integrar la información de inteligencia en una carpeta de investigación. Antes no se podía.
Sí sabe que modificamos la legislación para que ahora sí, incluso la Guardia Nacional tenga atribuciones también para que se puedan integrar carpetas de investigación. Bueno, pues sí, ¿no? Hay muchas veces, y yo fui un crítico desde hace mucho tiempo, que hay órganos de inteligencia que saben dónde estaban los delincuentes, hoy no, porque hoy ya se puede integrar gracias a la reforma que aprobó nuestro grupo parlamentario, y que no tenían, ¿no?, la posibilidad de poder integrar esta información a una averiguación previa de un ministerio público, sin hablar también de después que fuera consignado por el Poder Judicial, que era en su mayoría muy corrupto, ¿no? Entonces, yo lo que le quiero decir es que me parece muy plausible lo que está pasando, no veo la crítica, al contrario. ¿Qué pediríamos de qué, perdón? ¿A la autoridad? Que caiga quien caiga, que se persiga quien cometa un delito. Así, sencillo, así lo pediría, sin más. Que se persiga a la persona, tope quien tope. No hay tema. Pero si usted quiere que yo hoy le diga información que no tengo, pues no se la voy a decir. Si usted quiere irse con una declaración mía incriminando a alguien que ni siquiera he tenido la oportunidad de revisar la carpeta de investigación, pues no lo voy a hacer tampoco. Esa sería una posición como la que sí toma la oposición. La oposición sí anda aventando para todos lados, ¿no? Posicionamientos de todo tipo, sin datos y sin información. Muchísimas gracias. La última pregunta que le quiero hacer es, usted dice que no está desaparecido don Augusto López. ¿No proyecta una imagen de miedo el hecho de que no se aparezca todavía, de que no declare públicamente y diga que está muy tranquilo? ¿No debería hacerse a un lado mientras las investigaciones siguen su curso? A ver, yo lo que digo es que yo no puedo hablar por nadie, ¿no? Y mi opinión personal es una posición personal que no voy a dar porque soy vocero del grupo parlamentario. Y sería irresponsable de mi parte, Fernando, hacer un posicionamiento personal cuando tengo esta responsabilidad que me dieron por unanimidad los compañeros diputadas y diputados. Lo que sí te puedo decir es que hoy no hay la investigación, de acuerdo a datos que todas y todos tuvimos de la mañanera, no incluye al coordinador en el Senado, hasta eso lo que sabemos todos que se va a presentar información más detallada y a partir de ahí seguramente podremos tener un mejor criterio, ¿no? Es una decisión del senador Adán Augusto López. No los, a ver, yo le voy a decir una cosa. Pues, bueno. A ver, ¿quién sigue? Muchas gracias por la pregunta. Continuamos en los que teníamos registrados. Le damos el uso de la voz a nuestro compañero Felipe Barrera de ABC Noticias. Felipe. Diputado, buenas tardes. Oiga, diputado, volviendo al tema de Adán Augusto López. La verdad, diputado, es que es poco creíble la versión que surge del lado de Morena. Porque usted menciona hace un momento, no protegemos a nadie. Yo le pregunto, ni a Cuauhtémoc Blanco, a nadie, ni a Rubén Rocha, a nadie absolutamente. Porque también hay información oculta desde el gobierno federal que tenemos que enterarnos de información que viene de Estados Unidos. Se ha dicho que Donald Trump ataca a México por el lado del trasiego de drogas y el tema de la seguridad en la frontera. Pero por algo son los ataques. Alguna información debe tener para poder sistemáticamente estar hablando de que México está controlado por el narcotráfico. Yo le pregunto a usted, diputado, porque sí opinan de todo. Y ahora en temas como en este caso de Adán Augusto, el caso de Tabasco, ahí sí no. Entonces, diputado, yo le pregunto, ¿cuál es su posición personal como vocero de la fracción parlamentaria de Morena en torno al caso Tabasco? Porque no se puede tapar. Es como querer tapar el sol con un dedo. Es algo que es visible y que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había información en el sentido del hoy prófugo
exsecretario de Seguridad Pública. ¿Por qué tratar de darle la vuelta? Decía en aquel tiempo el fallecido ingeniero Alberto Castillo Martínez, aplican, refiriéndose en aquel tiempo a los priistas, la máxima de tapaos los unos a los otros. Yo le pregunto, ¿cuál es su posición como vocero en torno al caso Tabasco? No que si su opinión es válida o que puede ser malinterpretada, o, en fin. ¿Cuál es su posición como vocero? Porque hay un hecho que ahí está, hay un prófugo y hubo un secretario de Seguridad en funciones vinculados a grupos delictivos. El caso de García Luna, pues era algo, aunque usted, con todo respeto, diputado, dice que son casos distintos. No, es lo mismo, porque estamos hablando de funcionarios públicos. ¿Cuál es su posicionamiento en torno a esto, diputado? Te diría con toda claridad, uno, que celebro que un gobierno emanado de nuestro movimiento, como el de Tabasco, y su Fiscalía General del Estado, haya iniciado y logrado integrar una carpeta de investigación. Uno, lo celebro. Dos, que celebro que nuestro movimiento no sea tapadera de nadie. Porque antes sí, efectivamente, como tú bien lo decías, en las épocas del PRI y del PAN, pues qué cómodo sería, oye, no, esa, hazla a un lado, ¿para qué? Oye, May, dile a tu fiscal, así antes, antes, ojo, antes, ¿no? Dile que no salga eso a relucir porque no le conviene al movimiento, ¿no? Aquí estamos de frente. Cuando se integró la carpeta y se conoció la información y se lograron los elementos para que fuera una carpeta que pudiera el Poder Judicial regalar o obsequiar una orden de aprehensión, pues se llevó a cabo. ¿Qué mejor dato puedes tú tener, Felipe, de que nosotros no somos tapadera de nadie? Y no es lo mismo, Cuando se fue Felipe Calderón, después de que 2 veces le había dicho ni más ni menos que el subsecretario de la Defensa y el comisario de la Policía Federal que estaba vinculado con el cártel de Sinaloa, lo condecoraron. El mejor policía, decían. Y luego fue un gran proveedor de Enrique Peña Nieto, con su consultora, ¿no? Muy distintos casos. Aquí nosotros, nuestros gobiernos emanados, son los que han iniciado una carpeta de investigación. Oiga, que si esta carpeta de investigación implica que si Adán Augusto sabía o no sabía, pues no lo sé, no conozco la carpeta de investigación, pero sí celebro y le doy una posición firme como vocero del grupo parlamentario. Uno, que nuestros gobiernos lleven a cabo este tipo de acciones contra quien sea que cometa un delito y no como en el pasado. Y dos, celebro también, ¿no?, que no suceda como en el pasado, que se llamaba por teléfono a un gobernador para que fuera tapadera de los ilícitos que se cometían, porque no le vaya a pegar al movimiento, no le vaya a pegar a la presidenta. No, nosotros preferimos afrontar las cosas directas, somos muy distintos a ellos. ¿Estaría usted dispuesto, diputado, a que se creara una comisión que investigue este caso? Porque no es cualquier asunto, porque estamos hablando también de un exsecretario de Gobernación. A ver, yo creo que... Perdón, diputado. Un posicionamiento de la fracción parlamentaria de Morena en torno al caso Tabasco, para que la ciudadanía sepa cuál es la posición de ustedes. No declaración de un diputado, de un senador, no. La posición en este caso, aquí en San Lázaro, de la fracción parlamentaria de Morena. Así como pues, el cártel inmobiliario llama la atención, ¿no? A ustedes. Sí, hay que investigarlo. También y hay que investigarlo, es gravísimo, Y también gravísimo lo de Tabasco. Por eso la pregunta es, ¿esperaríamos algún comunicado de la fracción parlamentaria en este sentido del caso Tabasco? Pues a ver, la comisión permanente, entiendo ya que están sesionando, y que hay integrantes de los grupos parlamentarios que van a hacer una propuesta en esta lógica. De hecho, hoy en la mañana así lo anunció Federico Dorin, si no me equivoco, ¿no? Pues están en su derecho. Pues no me corresponde a mí, vamos a ver qué dice la comisión permanente, yo no puedo anticipar.
Pero ¿por qué usted quiere que yo tome atribuciones que no me corresponden? Diputado, No, pero oiga, no puedo ¿me permite yo, terminar, no puedo por favor? yo por un lado, perdón, Te digo, perdón, hay un orden, creo que hay un No, sí, perdóneme, Felipe. Por otra parte, diputado, Ustedes que son tan respetuosos siempre. Gracias, querido Felipe. en torno a la diputada, en torno al presupuesto que se está planeando lo que puede venir para el 2026. ¿Habrá los recursos suficientes para esos nuevos programas que ha anunciado la presidenta Sheinbaum, programas sociales, y no se va a descobijar otros programas u otras instancias del sector administrativo federal? Felipe, gracias por tu pregunta y como lo dije hace unos momentos, la prioridad, la parte toral del presupuesto de egresos, la parte prioritarísima siempre van a ser los programas sociales y el corte que hice hace unos momentos justamente fue para demostrar que como lo decían que no iba a alcanzar el presupuesto para los programas sociales, va a alcanzar perfectamente lo que teníamos presupuestado para ejecutar este año y así lo vamos a hacer con toda responsabilidad para el próximo año. Ya viene en lo que nos envió Hacienda de precriterios, justamente, que también lo expuse hace unos momentos, cuáles eran estos aumentos que venían para los nuevos programas sociales, para el incremento de estos derechohabientes de los que ya existen y cómo los tenemos que tener ya en miras para cuando recibamos el paquete económico, pues obviamente que estén presupuestados y por supuesto que van a ser prioridad y va a alcanzar. ¿Perdón? Por supuesto, claro que sí. Es el turno de Fernando de Milenio. Fernando, gracias por estar aquí siempre. ¿Ya vieron por qué yo digo que esta es la mejor fuente, sin duda, de periodistas y comunicadores? Yo suscribo atendiendo y reconociendo la labor de todos mis compañeros. Así es, sin duda. Gracias por ser así. Diputado, se ha dicho varias veces aquí que los integrantes de la Cuarta Transformación no son iguales que antes, que no van a tapar a nadie, que están convencidos que se debe perseguir a cualquier presunto delincuente. La presidenta de la República dijo hoy en la mañana, confirmó que la Fiscalía General de la República, no solo la de Tabasco, la Fiscalía General está investigando al exsecretario de Seguridad. Que bueno, la pregunta concreta, esperando no se eluda nuevamente, es: ¿debe la Fiscalía, con estos indicios, un personaje que nombró el exgobernador Adán Augusto López, debe la Fiscalía llamar al hoy coordinador de los senadores de Morena a declarar por qué nombró a este personaje, si sabía o no sabía de las actividades criminales del exsecretario? Por favor. Gracias, Fernando, aprecio mucho tu pregunta. Pues es que le corresponde, reitero nuevamente, a la Fiscalía General de la República. Le corresponde de acuerdo a la información que tenga en la carpeta de investigación. Reitero, me parece muy irresponsable de mi parte hacer un juicio de valor si no conozco la carpeta de investigación. Si yo conociera la carpeta de investigación, te garantizo que sí podría incluso emitir o atreverme a emitir a lo mejor algún posicionamiento personal. Hoy lo que sé es lo que ha dado a conocer la presidenta de México, que tú también lo conoces perfectamente bien, y en esa lógica esperaré con mucha atención el informe que va a presentar la autoridad la próxima semana acerca de este asunto, y creo que a todos nos va a dar más información para no estar especulando, porque entiendo, también entiendo perfectamente bien la importancia de evitar seguir especulando con un tema como este. O sea, créeme que lo entiendo, pero no quiero dejar de reiterar que me parece un avance significativo en la vida pública de nuestro país, que nuestro gobierno ponga el ejemplo de que nosotras y nosotros no seremos jamás cómplices de nadie. Porque tú sabes perfectamente bien, Fernando, que en el pasado existía la fuerza del Estado como para que este tipo de asuntos de un Estado específico no fueran públicos. Y quizá la determinación política en el pasado hubiera sido esa. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Y hoy lo que yo aplaudo y celebro es que sucedan estas cosas.
Porque el mensaje que se envía es que nadie puede estar por encima de la ley. Nadie, incluso en este movimiento, puede estar por encima de la ley. Y el mensaje es claro y contundente. Tenemos una encomienda que costó años de lucha, vidas, que fue histórica, y tenemos un compromiso con México. Y no le podemos fallar a México. No podemos resultar iguales a los que tanto criticamos. Por eso me parece un gran avance que hoy haya un asunto como este, que está bien que se preste al debate público. Está bien que haya una especulación pública, pues como no se va a dar. Pero yo digo, esperemos, vamos a ver la información y empecemos por aplaudir, o por lo menos yo empiezo por aplaudir esta acción específica en donde, pues ahí está abierta la información. No hay tapadera. Y no hay tapadera para nadie en el movimiento, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Una segunda pregunta dirigida a ambos, a usted como vocero, también a usted, diputada Medellín. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de excesiva la sentencia contra la ciudadana Carla Estrella de Sonora, acusada de supuesta violencia política de género por la diputada Diana Karina Barreras. Dijo la presidenta que el poder se debe ejercer con humildad, no con soberbia. ¿Coinciden con esta apreciación? ¿Debería dar marcha atrás la diputada Diana Karina Barreras, pues con esta persecución contra una ciudadana que nada tiene que ver con la política? Por favor, Eri, por favor. Gracias. A ver, es un asunto que no recae propiamente en la diputada, es un asunto del Poder Judicial. Ella presentó la queja. Ella presentó la Ella queja. es la que ¿Qué les presentó la digo queja yo en de manera también muy responsable y muy personal? La lucha contra la violencia de la mujer es muy delicado. O sea, sí, de verdad hay casos que son emblemáticos en esta lucha y merecen mucho respeto. El tema de invisibilizar la trayectoria de una mujer sí se debe de entender como violencia política en razón de género. De eso a que la resolución del tribunal sea excesiva, yo estoy de acuerdo en que sí es excesiva, porque también es una mujer la que está del otro lado. También es una mujer, una ciudadana contra quien yo, en lo muy personal, considero se está ejerciendo violencia también. Entonces, pero eso recae ya en el tribunal. Habrá que preguntarle a quienes decidieron esta resolución en base a qué consideraron que esa era la medida necesaria. A mí en lo particular sí se me hace excesiva. ¿Y usted respalda la causa entonces de Diana Karina Barreras? Hay una línea muy delgada, que eso es lo que sí tenemos que tener en consideración. Más allá, dejando de lado, sí es excesiva, sí, eso sí yo lo digo, sí es excesiva la resolución. Pero sí hay violencia política en razón de género detrás de ocultar o invisibilizar la trayectoria política de una mujer y decir que está en tal o cual puesto porque es esposa, hija o porque se acostó con tal o cual, que eso era pan de cada día antes, era muy normal. Se ha avanzado mucho en eso y es importante, sí, dejar muy claro que detrás de esos argumentos hay violencia y que tendría que haber una reeducación de hombres y mujeres en cuanto a cómo conducirnos, en cuanto a lo que hay detrás de un tuit, de una palabra y el daño que puede hacer, pero insistiendo en que la resolución a mí en lo personal me parece excesiva y también recordar que hay una mujer del otro lado contra quien ahora se está ejerciendo violencia. Gracias. Bien, cerramos nuestra siempre respetuosa, ordenada y libre lista de preguntas con el gran Fernando Moctezuma. Fer, adelante. Sobre todo ordenada, amigo. Bueno, primero, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Son 5 preguntas. Rápido. Bueno, después de que ya se estuvieron aquí media hora ya. O sea, a ver, Arturo, ineludiblemente el tema es Adán Augusto. Yo sé que ya no nos vas a decir nada nuevo, sin embargo te voy a repetir la misma pregunta que le hice ayer al vicecoordinador, a Nacho Mier, en el Senado. ¿No sería un acto de congruencia por parte de Adán Augusto salir a decir lo que tenga que decir? Es decir, no si es inocente, culpable, etcétera, no, eso ya le corresponderá a las autoridades. Sin embargo, a salir lo que tenga que decir, a eliminar suspicacias, sobre todo pues para no perjudicar el movimiento. Esa es una primera pregunta.
Yo te diría que el movimiento es muy fuerte y la fortaleza está en la esencia del movimiento, en lo que somos, en lo que representamos. Nada podrá afectar este movimiento siempre y cuando seamos congruentes. Y la congruencia está. No sería congruente de Adán. La congruencia está ciertamente en una autoridad competente que integró una carpeta de investigación, que giró una orden de aprehensión y que detendrá seguramente en breve a una persona que presuntamente está vinculada con actos delictivos. El tema de Adán Augusto, pues es un tema que se le tiene que preguntar a él. No, pero pues, ¿en dónde? ¿Perdón? ¿En dónde se lo preguntamos? Bueno, pues yo lo que te diría es, mientras él no salga a los medios, que estoy seguro que lo va a hacer, ¿no? Que además él tiene un estilo particular de no estar muy cerca de los medios, hay que decirlo también. No es tampoco extraño. Pero me parece que es una pregunta que se le tiene que hacer a él. Yo no puedo hablar por él. Es que, te lo juro, Arturo, cualquier estudiante de primer semestre de comunicación les diría que tiene que salir a decir. Pero bueno, sobre la ausencia de Ricardo Monreal, pues también se juntan. No, Ricardo está muy presente. Ustedes no lo saben, pero ahorita nos está ahí está escuchando. esa silla vacía, Arturo. Nos está escuchando. Ya lleva 2 llamadas que me hace. Ya me hizo 2 llamadas aquí ahorita, está muy pendiente, está muy atento. El coordinador y yo hemos hablado en los últimos días, todos los días, por lo menos 5 veces al día. Él me pidió incluso que este ejercicio de la legislativa lo lleváramos a cabo aún con su ausencia. Incluso es la primera vez que se realiza una legislativa con su ausencia, ¿no? Sí, es la primera vez, sí. Ok. Y finalmente, de Aguascalientes, Arturo, se blinda el Estado, quiero conocer tu opinión, se blindan los accesos carreteros con reconocimiento facial y registro de placas. Quiero conocer tu opinión al respecto, pues para proteger a la ciudadanía, ¿no? Hay una política pública que está presentando la gobernadora del Estado, según entiendo, que le llama blindaje Aguascalientes, y que busca efectivamente cuidar la seguridad de la gente que vive en nuestro estado. Este enfoque tiene que ver mucho con la coordinación con el gobierno federal, hay que decirlo. La gobernadora y Omar García Harfuch sostuvieron un encuentro hace 4 o 5 días. Yo sostuve varios encuentros con Omar que tienen que ver con la seguridad de mi estado, y fui también un enlace para que se reuniera la gobernadora con Omar y pudieran atender temas que son importantes para el Estado. Esta política pública que han anunciado pues tiene, según entiendo, una policía de carreteras, una policía urbana, una policía metropolitana, la instalación de 3,000 cámaras, si no me equivoco, algunos arcos carreteros. Todo lo que sea positivo para mantener la seguridad de Aguascalientes siempre será aplaudido. Yo siempre he dicho que los temas de seguridad no deben de politizarse, y en esa lógica siempre estaré de acuerdo con todo aquello que simplemente que coadyuve a que tengamos indicadores de seguridad positivos. Finalmente, para la diputada Gómez Pozos, primero, para esta reunión que se tiene prevista con, me parece que dijo subsecretaria. Subsecretaria de egresos, okay. Sí. La licenciada Berta Gómez. ¿Se realizará algo previo, es decir, una búsqueda de consensos con las demás fuerzas políticas, o se llegará, digamos, de bote pronto, o cómo será algo? No es de bote pronto, ya hubo cuando yo solicité esta reunión a la subsecretaria, lo que le externé es que hay una preocupación, no nada más de aliados y de la propia presidencia, que es de Morena, sino de todas las fuerzas, de todos los grupos parlamentarios, quieren tener un acercamiento previo a recibir el paquete económico, justamente para entender cuáles son las preocupaciones de cada uno de ellos, y te aterrizo más o menos cuáles son, porque tenía que decirle esto a la subsecretaria para ir preparando esta reunión. Es cómo son las fórmulas en cuanto a las aportaciones federales para cada estado, para entender que hay equidad, que el piso está parejo para todos los estados y que no queda discreción de la comisión o de la mayoría
en la comisión decir a qué estado se le da más o a cuál se le da menos. Hay una fórmula muy establecida, eso lo quieren conocer los compañeros, quieren saber cómo también pueden ayudar a municipios y estados, y se planteó incluso la posibilidad de tener una capacitación con presidentes municipales y gobernadores para poder mejorar la recaudación. Porque te pongo el ejemplo en el caso propio de Jalisco, yo soy de Jalisco, y hubo una queja permanente desde el gobierno anterior donde no había sido un trato justo a Jalisco y se le había recortado las aportaciones que recibía, y es de los estados que más aportaciones federales recibe y que peor recaudación tiene. Entonces es más que decirles de dónde recaudar, es cómo mejorar su recaudación. Entonces vamos a hacerle esos planteamientos muy formales a la subsecretaria, y pues también no van a llevar mordazas. Si los compañeros quieren hacer otro planteamiento, la subsecretaria está en toda la disposición. Gracias. Y justamente de Jalisco, ya para finalizar, el asunto de las inundaciones y algún punto de vista que nos puedas compartir, y qué responsabilidades tiene el CIAPA en todo esto. Sí, es una tragedia, ya se cobraron vidas por estas inundaciones. 7. Le mando toda mi solidaridad a las familias que se vieron afectadas, y pues imagínate, en medio de este asunto, el CIAPA, porque el CIAPA también es responsable, no nada más es responsable de surtir agua potable a las familias, sino del alcantarillado, y justamente eso fue lo que falló. Entonces me parece que es un momento muy oportuno, gracias por la pregunta, recordarle al gobernador, a Pablo Lemus, que hay un punto de acuerdo que tu servidora ya presentó para reconsiderar esto, que de manera, fue un atropello lo que sucedió en el Congreso local, estos tarifazos al CIAPA, cuando hay familias que no reciben agua, hay familias que abren la llave y sale chocolate de sus llaves, y ahora cuando está en medio de estas tragedias, que lo de ayer fue súper lamentable en Zapopan y que lo vemos en toda la zona metropolitana. Entonces, hacer un llamado muy respetuoso al gobernador para reconsiderarlo y pues para dar todo el apoyo a las familias. Muchas gracias. Diputada. Como última pregunta, le damos el uso de la voz nuevamente a Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, para quien me quiera responder, relacionado con la pregunta que decía Fer, en torno a esta resolución que había tomado el tribunal contra una ciudadana sonorense, me llama la atención, y al menos a mí sí me preocupa, estas situaciones que se están dando en diversos estados de la República en torno al coartar la libertad de expresión, amenazar a los reporteros por el trabajo que realizan. Y bueno, ayer ponía el ejemplo de Campeche, es el colmo que ahora el periodista tiene que entregar sus notas a un censor. ¿Cómo es eso? En Tamaulipas, pues ya sabemos lo que pasó con Héctor de Mauleón, que también le ordenaron bajar todas sus publicaciones y no pedir perdón, pero estarse disculpando ahí todos los días. Y en Sonora, ¿no?, con esta ciudadana que pues en el uso de su derecho pues se osó criticar a una diputada, el tema que haya sido. Entonces, ustedes con la bandera de Morena, de la libertad de expresión, de respetar el derecho a la información y a informar que tenemos los medios, ¿hasta cuándo van a permitir que esto siga ocurriendo? Porque casualmente son gobiernos emanados de Morena y es donde se está viendo estas amenazas. Incluso ayer sucedió algo, pues digamos, entre comillas, chistoso, entre la senadora Malú Michel y el coordinador del PRI. Digo, ya creo que están rayando en la exageración. Gracias. Yo te diría que nosotras y nosotros siempre seremos respetuosos de la libertad de expresión, que además consagra el texto constitucional. Y es muy importante que todas y todos los que tenemos una función pública y de alguna forma tenemos una responsabilidad con la gente, tengamos en mente lo que hoy dijo la presidenta, que el poder es humildad. Se vale decir lo que sea, se vale la crítica, se vale hablar, se vale todo, y se vale también responder, tener un derecho de réplica como el que tenemos aquí cada semana,
¿no? Sí creo, y no me refiero a los medios de comunicación, ojo, lo quiero dejar muy claro, que el dicho de que la calumnia no mancha, pero sí tizna, es cierto, ¿no? De pronto, cuando hay una acusación y esta acusación no tiene fundamento o pruebas, pues sí puede generar un encono negativo para alguna persona. Pero en esa lógica me refiero mucho más a lo que hace la oposición, cuando de pronto avienta algunas acusaciones. De los medios de comunicación, todo el apoyo a la libertad de expresión siempre. Y en el caso de la diputada Diana Karina, yo me reservo la opinión porque, reitero, quien determinó fue el tribunal. Ahora sí le puedo decir que yo estoy a favor de legislar a favor de la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa tiene un enfoque que se centra más en la reparación de un daño, ¿no? Y lo que busca es de alguna forma involucrar a víctimas, a ofensores, a la comunidad, ¿no? Y abrir procesos de diálogo y de acuerdo. Y en esa lógica yo creo que podríamos encontrar un concepto que se distingue de la justicia tradicional y que es innovador, que en lugar de centrarse en quién tendrá culpa y cuál es el castigo, se enfoca en las necesidades de la víctima o de las víctimas, en las responsabilidades de los ofensores y en la reparación del daño. Lo pongo sobre la mesa, porque la justicia restaurativa sí ha sido funcional. Aquí ya mis asesores legislativos están volteando a ver cómo van a generar la iniciativa de ley, pero me parece que es algo que puede funcionar mejor. ¿Y estas disculpas públicas son justicia restaurativa? No, claro que no, es un exceso. Pero ojo, según tengo entendido, es un exceso del juez, pero también según tengo entendido, ¿no? Y hay que dejarlo claro, la resolución dice, y sería interesante investigarlo, que se publique la disculpa y que permanezca durante 30 días. No se pidió que se publicara todos los días. Busquen la resolución. Búsquenla. No es lo mismo, sí, es distinto. El acto de estar permanentemente publicando es un exceso, ¿no? El acto de subirla y dejarla 30 días arriba en las redes sociales, pues es muy distinto. Al final de cuentas, a mí en lo personal sí me parece un exceso. Y ¿perdón? También es un exceso. Diputado, reconocer usted que es una sentencia excesiva. ¿Valdría la pena llamar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a moderar sus sentencias, a evitar la desproporción, el uso desmedido de la fuerza de sus resoluciones contra un ciudadano? Mira, es bien complejo, Fernando, porque cuando hablamos de la lucha histórica de las mujeres por ampliar sus derechos, pues es una lucha en donde no se puede dar ni un milímetro para atrás. Y entonces lo que se ha ganado en esa lucha nunca se puede ver con un enfoque de modificarlo. Me parece que por eso fue relevante y será relevante siempre tener muy claro que la determinación del juzgador tiene que ser una determinación basada en un principio mucho más ético, mucho más justo. Por eso yo planteo el principio de justicia restaurativa. O sea, sí creo que puede ser distinta la resolución de los conflictos de este tipo. Sí creo que puede haber, en vez de la responsabilidad del castigo, la culpa, puede haber un tema de cómo reparamos daños, de cómo se llega a acuerdos, de cómo se abren procesos de diálogo. Y es algo que entonces sí podría modificar la forma en la que hoy se toman determinaciones de este tipo, que están sujetas a un tribunal, ¿no? Y nos evitaríamos muchas cosas. Muchísimas gracias. No, pues a ver, si es la justicia restaurativa no tiene ninguna razón para ser agresiva, todo lo contrario. Deja la justicia tradicional a un lado para buscar espacios de diálogo, para que nos pongamos de acuerdo, para que no peleemos, para que encontremos acuerdos mutuos, para que si estás tú de acuerdo y yo estoy de acuerdo, juntos determinemos, si no un juzgador,
cuál sería la reparación del daño. De eso se trata la justicia restaurativa. Si tú y yo tenemos un conflicto, en vez de que un tercero nos diga lo que yo tengo que hacer, lo que tú tienes que hacer, que en esa mesa, mediante un método tradicional como este, tú y yo nos pusiéramos de acuerdo. Es parte también, pero lo pongo sobre la mesa, como algo personal, que quizás valore para presentarlo como iniciativa. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.